Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para Quinto de Secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. En el programa de hoy hablaremos sobre ciencia y tecnología. ¡Qué bueno verlos una vez más! Mario, ¿dónde estás? Hola chicas y chicos, hola Romina. Estuve volando por las playas de la ciudad de Lima y mi visión me indica que la contaminación del plástico aquí es muy alta y está deteriorando los ecosistemas. Mira, las playas Yuyos, Sombrillas, Agua Dulce y Pescadores, las cuatro tienen índices preocupantes de acumulación de microplásticos en la arena. Espera, ahí veo personas. Ahora entiendo. La contaminación se debe a los envases descartables que tiran en el suelo. Así es, Mario. Buscando información, encontré que la contaminación por plástico es uno de los problemas ambientales más graves en el mundo. Daña especies y hábitats marinos y causan impactos económicos que afectan la pesca, el turismo y la navegación. Veo que es algo realmente serio, Romina. Voy detectando que tenemos un nuevo enemigo. Creo que sí. Mis archivos dicen que la contaminación por microplásticos en los entornos marinos causa riesgos para la seguridad alimentaria y no puede ser, para la salud humana también. Investigadores han demostrado la presencia de microplásticos en los mariscos y los alimentos marinos en todo el mundo. Eso significa, Mario, que puede que estemos en riesgo. Podríamos estar expuestos a ingerir microplásticos. Este tema se está poniendo muy serio. Porque los compuestos químicos que están en los plásticos o adheridos a los microplásticos podrían convertirse en cancerígenos, es decir, que al ser ingeridos pueden producir cáncer, y mutagénicos, que causarán cambios en el ADN celular. Bien, necesitamos hacer algo y ya. De acuerdo, compañera. Y nuestra mejor estrategia será el conocimiento. Mientras más personas conozcan sobre este tema, más probabilidad hay de combatirlo. Es decir, si los que están viendo conocen más sobre esto, le habremos dado el primer golpe a nuestro enemigo. ¿Te refieres a...? Sí, Romina, me refiero a los desechos plásticos. Acepta la misión. Por eso, en el programa de hoy, el conocimiento será nuestro mejor aliado. Hoy investigaremos sobre la deformación del elástico al aplicarle una determinada fuerza y aprenderemos cómo analizar datos obtenidos para probar nuestras hipótesis. También, hoy vamos a reflexionar sobre el proceso y resultados de la indagación, así como las acciones que podemos generar en el uso responsable del plástico. Y para eso necesitamos que vuelvas al estudio. Oh, tienes razón. Solo dame un minuto, que quiero pasar por encima de un sitio buenazo donde vienen unos anticuchos. Ya regreso. El destino del mundo depende de nosotros y tú piensas en comida. ¿Me traes un plato, por favor? Gracias. ¡Ay, qué lindo verte, amiga! Ahora que Mario ha salido en una misión, ¿puedes contarme? ¿Hiciste esa indagación sobre la deformación de las ligas? La hice, amiga, y la verdad me encantó construir el modelo, aunque tuve un pequeño problema al inicio. Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, al registrar la masa de los cuerpos me di cuenta que no tenía balanza. No te creo. ¿Y qué hiciste? Fui a pedirle ayuda a la señora que atiende en la tienda de mi cuadra y felizmente tenía. Menos mal. ¿Y la gráfica que obtuviste era la que esperabas? Al inicio mis datos no tenían ningún patrón, realicé 4 veces el experimento y al final obtuve la gráfica que esperaba. Creo que esto sucedió porque al inicio usé lentejas pequeñas que estiraban muy poco la liga. Cuando los cambié por payares que pesaban más, el estiramiento fue mayor y al graficar los datos, el resultado fue el que esperaba. Interesante. ¿Hay algo que cambiarías en el modelo que se usó? Pues pensándolo ahora, creo que cambiaría la liga por un elástico que es un poco más ancho y usaría cuerpos de mayor peso para estirarlo.
porque cuando usé la liga, como los cuerpos eran pequeños, era un poco difícil medir su masa para calcular el peso, y si usaba cuerpos de mayor peso, la liga se rompía. Buenos resultados, amiga. Valió la pena pedir prestada la balanza. Creo que sí. Y te cuento que ahora estoy esperando que nos den ideas sobre cómo analizar toda esta información que he recogido. Creo que mi compañero volador ya está de vuelta, así que pasaremos a ello. Gracias, amiga. Hasta pronto. Adiós, amiga. Salúdame a Mario. Felizmente tenemos a la profesora Giovanna Valdivia para que nos dé información. Iré avanzando hasta que llegue Mario. Hola Romina, ¿estás sola? Mario estaba volviendo a comprobar la situación de la contaminación del litoral peruano. Y parece que necesitamos conocer mejor al plástico para poder saber cómo reducir su consumo en nuestro día a día. Entiendo. Como ya vimos en otros programas, los plásticos son polímeros o sustancias químicas que se usan a diario, ¿recuerdas? Sí, profesora Giovanna, y pueden ser reutilizados, ¿verdad? Así es, como es el caso de las bolsas plásticas que son de polietileno, las botellas de refrescos que son de polietilentereftalato, a los tubos plásticos que son de policloruro de vinilo, conocido como PVC. ¿Se imagina que en vez de decir, cómprame una botella de refresco, digamos, cómprame una botella de usted me entiende. En fin, son resistentes, ¿verdad, profesora? La mayoría de los plásticos que se mencionan tienen un buen nivel de resistencia a la deformación. Justamente el tema que nos llevó a indagar fue conocer el comportamiento elástico de los plásticos. En este caso se utilizó una liga, que no es de plástico exactamente, pero tiene la propiedad de elasticidad de los plásticos. Claro. Este experimento se podría realizar con una banda elástica de las que se utilizan para hacer ejercicios, ya que están elaboradas de materiales sintéticos que se usan para elaborar los plásticos. En el Perú utilizamos en promedio 30 kilogramos de plástico por persona al año, 3.000 millones de bolsas por año. Hola profesora, hola Romina, hola a todas y a todos. Hola muchacho, calma, respira, parece que vinieras volando. Es verdad lo que dices, como seguro recordarán, en Lima Metropolitana y el Callao se genera 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46% de dichos residuos a nivel nacional. Sí, vengo volando. En sentido figurado, obviamente. Obviamente. Lo que decía era que el problema principal es que para que un plástico se degrade hay que esperar aproximadamente 400 años. No lo sé. Yo creo que el problema principal es que en el año 2015 el 90% de las aves marinas ya habían ingerido plástico. El daño que generan al ecosistema marino es muy alto. En junio de 2018, en las costas de España, apareció un cachalote muerto y en su interior se encontraron 32 kilos de bolsas plásticas, redes y un tambor. Ok, no vamos a pelear por cuál de los dos problemas es más grave, sobre todo porque ambos están relacionados. Es verdad, y debo decir que el punto de Romina también tiene sentido. Los microplásticos, por su tamaño muy pequeño, son ingeridos por los peces, porque los confunden con sus alimentos, acumulándose en el animal. Luego este pez, al ser ingerido por otros seres vivos, incluyendo al ser humano, le produce daños a la salud. Es como si fueras un pez, vieras un plato de comida, como unos ricos anticuchos, y de pronto ¡pum! Es plástico y ya te lo comiste. No creo que un pez quisiera comer un anticucho, pero creo que entendimos el punto, compañero. Por otro lado, la ciencia tiene una gran oportunidad para generar un cambio positivo. Así es, necesitamos estudiar los materiales que usamos para saber cuáles son menos contaminantes, cuáles se degradan rápidamente y cuáles podemos reciclar. Nuestra indagación se realiza pensando en que, para generar productos de plástico, hay que seleccionar ciertos materiales y estudiar sus propiedades.
Se realizan ensayos para comprender su comportamiento mecánico a través de la deformación. Se consideran los diferentes tipos de respuestas mostradas por ellos a diferentes niveles de tensión aplicados. También estudiamos su elasticidad, viscoelasticidad y fractura. Sin esos estudios no lograríamos saber qué comportamiento físico tienen los materiales que usamos, ¿verdad? Exacto. Y por eso esta indagación de la deformación causada por una fuerza sería un paso inicial para entender cómo la ciencia es una buena herramienta para cuidar el planeta. Muy bien, ambos continuaremos entonces con la última parte de la indagación, el análisis y evaluación de los datos generados en el programa anterior. Recuerden que la pregunta de indagación es la siguiente: ¿cómo influye la fuerza aplicada en el estiramiento de la liga? Nuestra hipótesis planteada es esta. Si la fuerza aplicada aumenta, entonces el estiramiento de la liga aumenta. Y el objetivo de la indagación es comprobar que el estiramiento de la liga depende de la fuerza aplicada. Luego de analizar y evaluar los datos generados, verificaremos si la hipótesis es verdadera o falsa. Conoceremos un poco más sobre las características del plástico y por lo tanto de nuestro enemigo, el desecho plástico. Ya volvemos con ¡Aprende en casa! Ya estamos de regreso. Para continuar con la indagación, presentaremos los fundamentos físicos relacionados a la fuerza elástica. ¿Cuál sería la primera pregunta? Sobre los fundamentos físicos relacionados con la fuerza elástica, quizás podría ser: ¿qué es un cuerpo elástico? Exacto. Un cuerpo es elástico cuando al ser sometido a la acción de fuerzas externas se deforma, pero regresa a su forma original cuando se retira la fuerza. ¿Qué es lo que observan? En la imagen veo un resorte que al aplicar una fuerza, en este caso el peso de un objeto, se estira. Y si se agrega más peso, el resorte se estirará más. Pero al retirar el peso, el resorte regresa a su longitud natural. Por lo tanto, entiendo que el resorte es un ejemplo de cuerpo elástico. Exactamente. El físico británico Robert Hood observó que la fuerza aplicada al resorte y el estiramiento son proporcionales. Esto significa que si el resorte se estira con una fuerza, al aplicarse el doble de la fuerza, el resorte se estira el doble. Si la fuerza se triplica, el estiramiento también se triplica. Exacto. Entonces podemos decir que el estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Sí, pero es importante saber que si un material elástico se estira o comprime más allá de una determinada longitud, no regresará a su estado original y permanecerá deformado. Eso le pasaba a mis juguetes de niño. Los paraba estirando y luego ya no funcionaba. Bueno, descansen en paz, juguetes. La longitud en la cual ocurre una distorsión permanente se llama límite de elasticidad, es decir, la tensión máxima que un material elástico podría soportar sin deformarse permanentemente, como los pobres juguetes de Mario cuando era niño. Así es, la ley de Hooke se cumple solo cuando la fuerza no estira o comprime el material, más allá de su límite elástico. Hooke expresó matemáticamente la fuerza elástica así. Fuerza elástica es igual a la constante elástica por estiramiento, donde F se mide en newtons. K es la constante elástica, es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Y ahora que tenemos claros los fundamentos científicos del comportamiento de un cuerpo elástico, continuamos con la indagación. Recordemos cómo se generaron los datos en la tabla 1. Estiramiento promedio. En la tabla 1 se observa que se realizaron 3 mediciones para cada fuerza aplicada y se obtuvo un valor promedio para los estiramientos. Estos valores, resultado de los promedios, son los que aparecen en la tabla 2, registro de datos. En la tabla se observa que la variable independiente es la fuerza aplicada a la liga, medida en newtons, N, y la variable dependiente es el estiramiento de la liga medida en centímetros, cm. Con los datos de esta tabla construimos la siguiente gráfica. En la gráfica se observa un patrón, un comportamiento de las variables que lo expresamos así.
Mientras el valor de la fuerza aplicada aumenta, el valor del estiramiento de la liga también aumenta. Es verdad, y las dos variables aumentan, es decir, ambas variables tienen una relación directa. Quiere decir que si una variable aumenta, la otra también. O si una variable disminuye, la otra también disminuye. Pero, ¿se puede predecir el comportamiento del estiramiento si se sigue aumentando o disminuyendo la fuerza aplicada? Correcto, Mario. Al aumentar la fuerza de 1,30 a 1,50 N, el estiramiento aumenta de 7,8 a 8,9 centímetros. Bien, entonces podemos revisar la hipótesis para corroborar los datos. La hipótesis planteada fue la siguiente. Si la fuerza aplicada aumenta, entonces el estiramiento de la liga aumenta. La hipótesis planteada indica que si la variable fuerza aplicada aumenta, la variable estiramiento de la liga aumenta. Ese comportamiento es el que se observa en los resultados. ¿Lo puedo decir yo? Con todo gusto, compañero. Por lo tanto, se verifica que la hipótesis es verdadera. ¡Que se escuche fuerte! ¡Verdadera! Interesante. De acuerdo con los fundamentos teóricos, el comportamiento de las variables analizadas es correcto. ¡Verdadera! Ay, perdón, me quedé pegado. Así es, Romina. La teoría establece que el estiramiento es directamente proporcional a la fuerza aplicada a un cuerpo elástico. Por lo tanto, se verifica también que la hipótesis es... Está bien, hazlo. ¡verdadera! Correcto. El objetivo de la indagación fue comprobar que el estiramiento de la liga depende de la fuerza aplicada. Y con el análisis realizado, determinamos que el estiramiento de la liga sí depende de la fuerza externa aplicada. Así es. Y finalmente sacamos las conclusiones. De los resultados obtenidos se demuestra que el estiramiento de la liga es proporcional a la fuerza externa aplicada. Es decir, si una variable aumenta, la otra también. O si una disminuye, la otra también disminuye. Los resultados obtenidos demuestran que la fuerza aplicada y el estiramiento tienen una relación directa tal como los fundamentos teóricos lo explican. Se realizaron 3 medidas del estiramiento para cada fuerza aplicada. Se promediaron esos valores y se obtuvo un valor promedio del estiramiento. Recordemos un par de cosas importantes. Los materiales e instrumentos de medida no se cambiaron durante el proceso de generar datos. Profesora Giovanna, considerando todo lo indicado, se observa un patrón y una relación entre las variables analizadas. Y ahora que ya analizaron sus indagaciones, lo que toca es comunicar sus resultados. Así que hasta aquí los acompaño yo. Los dejo para que continúen con ello. Gracias, Mario y Romina. Hasta una próxima oportunidad. Adiós, profesora. Adiós. Muchas gracias, profesora Giovanna. Nos ha ayudado muchísimo. Bien, eso lo tiene que saber todo el mundo. Pensemos en una buena manera de comunicar nuestra indagación. ¿Qué te parece si creamos un reporte? ¡Gran idea! Empecemos por el título de la indagación. Escribe el título que consideres apropiado para la indagación. Sé creativo. El título debe nombrar y llamar la atención de tus lectores. Luego, describe un pequeño resumen del contexto que motivó la indagación. Esta es la justificación de la indagación. Después, formulamos la pregunta de indagación. A continuación, escribiremos las variables, identificando cuál es la variable independiente, la dependiente y las intervinientes. Enseguida, planteamos la hipótesis científica de trabajo y el objetivo de la indagación. Lo siguiente es describir el diseño de estrategias. Realiza una breve descripción de todo lo que se hizo y usó para realizar la indagación, como qué instrumentos utilizaste para medir las variables, qué variables permanecieron controladas o constantes. Explica cómo fue el proceso de generación y registro de datos. Elabora tus tablas con los datos obtenidos. No olvides colocar las unidades, es muy importante. Presenta tu análisis y conclusión. Construye la gráfica con los datos registrados y explica todas las observaciones que has obtenido de la gráfica. Determina si la hipótesis es falsa o verdadera a partir de los resultados y de la constatación que hagas con los fundamentos teóricos. Y finalmente, realiza una evaluación del proceso de indagación. Describe si sus datos son confiables. Explica por qué lo son.
También describe en qué proceso pudiste equivocarte o las dificultades que pudiste tener al realizar el experimento. Con la elaboración del reporte en el que puedes usar este esquema u otro que puedas conseguir por tu cuenta, habrás terminado la indagación. Pero se deben iniciar otras. Necesitamos más personas que sigan indagando y así aumentar los espacios de investigación científica. Es verdad. Necesitamos más personas que indaguen, como por ejemplo, en los efectos directos en la salud humana de... No creas que lo hemos olvidado, nuestro enemigo, el desecho plástico. No te hemos olvidado, desecho plástico. Centremos las investigaciones futuras en las técnicas de seguimiento de los microplásticos a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo. ¿Quieres decir que el desecho plástico ha llegado a las compras? Exacto. Mario, debido a la pandemia, el uso y la producción de los plásticos de un solo uso se han incrementado. Tienes razón. El uso de mascarillas descartables para salir de casa, de bolsas plásticas para realizar compras, el uso de los envases de plástico para transportar los alimentos. ¡Ay, los ricos alimentos! Vamos, enfócate, Mario. Sí, los alimentos y bebidas por delivery son entre muchos algunos ejemplos del uso de plásticos. Estamos viviendo el retorno de los envases de Tecnopor y plástico, los cuales se habían reducido en cifras significativas un año después de aprobada la Ley de Plásticos o Ley número 3884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. A finales del 2019, el Ministerio del Ambiente, MINAM, llegó a estimar una reducción de 1.000 millones de unidades de plástico a nivel nacional, equivalentes a 1 de cada 30 kilos que consume en promedio un peruano al año. Pero lamentablemente ahora estamos en retroceso. ¿Cómo podemos reducir la contaminación producida por el uso de estos productos? O en todo caso, ¿qué productos alternativos existen para no generar un impacto negativo en el ambiente? ¿Quién podrá ayudarnos? Dije, ¿quién podrá ayudarnos? Oh, claro que sí. Un segundo. El Ministerio de Ambiente, a través de su campaña Nuestro planeta no es de un solo uso, promueve el uso de mascarillas reutilizables que pueden comprar o elaborar siguiendo las indicaciones descritas en la web del Ministerio de Salud. Y si necesitas pedir comida de un servicio de delivery, te sugerimos aplicar la regla 3R. Reducir. Puedes probar y crear tu propia lista con los restaurantes, establecimientos y tiendas que se ajusten a tu presupuesto y entreguen tu pedido en envases biodegradables o con la menor cantidad de plásticos posible. Reutilizar. Al terminar tu comida, te recomendamos lavar los envases de bebidas y alimentos descartables para darles un segundo uso. Reciclar. Los envases que no reutilizarás, compacta aquellos que sean aprovechables. Colócalos en una bolsa diferente al resto de residuos y sigue las recomendaciones del Ministerio del Ambiente para su desinfección y disposición. Chicas y chicos, recuerden que pueden acudir con su autoridad local para conocer y contribuir con acciones que apunten a la reducción, reutilización y reciclaje del plástico, así como la limpieza de ríos, playas y caminos. También recuerden que es importante, muy importante, evitar quemar el plástico. Así se convertirían en reales agentes de cambio en las zonas donde viven, en los reales superhéroes. Un superhéroe real también anda aquí, por si acaso. Digo nomás, ¿ah? Pero bueno, ahora sí, voy a sacarme esta capa que justamente hablando de eso está hecha con plástico reciclado. Y me queda súper. No digas nada. Yo no dije nada. Es una capa increíble, compañero. ¿Y cómo vamos en nuestro camino de aprendizaje? Realizar indagaciones para construir conocimientos sobre los materiales que usamos nos permitirá seleccionar de mejor manera los menos contaminantes, los que se degradan rápidamente y los que se pueden reciclar. Demostramos que nuestra hipótesis planteada, si la fuerza aplicada aumenta, entonces el estiramiento de la liga aumenta, es verdadera. ¡Hey! Lo hiciste bien. Y continuamos descubriendo la ciencia y cómo esta nos ayuda a combatir al desecho plástico. Espera, dejemos de asustarnos y pasemos a la acción. Tienes razón. La contaminación por el uso de los plásticos está causando graves daños a todos los seres vivos y al planeta entero. Y es momento de actuar.
Recuerda las recomendaciones y mantengámonos vigilantes. Hasta mañana. Cuídense mucho. Y a estudiar siempre. ¡Chao!